Atacar arte para mejorar el mundo. Estupidez. Acaba de volver a pasar esto. Se los pongo. Pues sí, unos salvamundos. La del pelo blanco parece que es una señora mayor, pero no, es una chica que se pinta el pelo de blanco. Son dos activistas relativamente jóvenes, básicamente jóvenes, que el 12 de octubre decidieron que como el 12 de octubre no hay nada que celebrar porque fue el inicio de una serie de acontecimientos verdaderamente horrorosos, pues que no hay que celebrar ni el Día de la Hispanidad, ni el descubrimiento de América, ni el encuentro de dos mundos, ni nada por el estilo. Hay que quedarse callados y este hecho que fue fundamental para todo el planeta, pasar por alto como si no hubiera existido, por el simple y mero hecho de que tuvo consecuencias nefastas durante muchos años. No sé, es como... Imagínense que en algún lugar, no sé si las haya, pero hay reliquias de la época de Al-Ándalus, de los abásidas, de los omeyas, de alguna de las dinastías que controlaron la mayor parte de España durante 300 años, y en algún lugar existen esas reliquias. Y entonces, como fue pues, verdaderamente una ocupación militar brutal de la que se tuvo que deshacer España mediante otra campaña militar que fue la Reconquista, entonces destruyes las... No, mira, te vas a la Alhambra y le echas pintura roja. La Alhambra es uno de los grandes edificios de la humanidad. Sí, efectivamente, es el edificio de una cultura colonial que había tomado España durante muchísimos años, ¿sí? Pero su valor artístico, cultural, histórico y demás es total. Yo he estado 3 veces en la Alhambra y me parece cada día se descubren cosas en la Alhambra, ¿no? Y vas y manchas la Alhambra de rojo porque pues total eran unos malvados los musulmanes que mataron un montón de cristianos y fue horroroso la ocupación musulmana en España, que lo fue. O vas y destruyes la estatua de Augusto porque pues, tú estás en Inglaterra y la presencia de los romanos en Inglaterra pues, no fue precisamente para llevar gominolas. Era un imperio, ¿sí? O cualquier cosa por el estilo, cualquier hecho histórico que haya tenido consecuencias nefastas, la mayoría lo han tenido, y entonces que atacas una obra de arte, un legado, para protestar. En este caso, el cuadro sí efectivamente es potente en el sentido de que hay un grupo de indígenas postrándose ante Colón. ¿Qué ocurrió? Puede no gustarte, pero ocurrió. La obra se llama Primer homenaje a Cristóbal Colón y se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Es de José Garnelo. Según un comunicado ahora, mi problema es estas dos personas, estas dos salvajes, es muy fácil condenarlas y yo me niego a condenarlas así de entrada. Primero que nada,
tienen las mejores intenciones del mundo. Evitar el desastre climatológico que amenaza con causarnos bastantes incomodidades a los seres humanos y la muerte de muchos de nosotros. Joder, la causa es de una nobleza enorme, ¿no? Están dispuestos a ir a la cárcel por defender su causa. No están dispuestos a pagar la multa porque siempre tienen quien les pague las multas, pero son totalmente sinceras, son totalmente bien intencionadas y son totalmente imbéciles. Y voy a explicar por qué. Este lienzo de 1892 revela cómo se veía el descubrimiento de América en 1892. 400 años después, precisamente, del momento en que Colón dijo, estoy en las Indias. No. Es importante que tengamos conciencia de cómo se veía la gesta, porque lo es, de Colón 400 años después, como la vemos 530 años después. Yo creo que sí, nos da una dimensión histórica de cómo valoramos distinto las cosas conforme nuestra moral avanza. Pero la pregunta es, atacar este cuadro reduce el dolor de los indígenas que fueron sometidos y víctimas del desastre poblacional que fueron todos los indígenas americanos a la llegada de los europeos. Este desastre que no fue además forzosamente culpa de los europeos, no fue que los mataran a todos, sino que las enfermedades, el intercambio de enfermedades entre América y Europa, pues tuvo como consecuencia que muriera la gran mayoría de los indígenas americanos. Al pintarrajear este cuadro, reduces el dolor de esos indígenas, reduces sus muertes, los reivindicas para que vivan más contentos. No, obviamente no. Entonces, ¿qué haces? Nuevamente, lo que es onanismo intelectual. Satisfacerte a ti mismo haciendo algo que crees que se debe de hacer, donde tu forma de ver las cosas está por encima de cómo la pueden ver todos los demás en tu sociedad te da igual. Tú tienes la verdad. Y eso, perdóname, ya no es política, eso ya es religión. Estas son las mismas dos personajes, Luna Lagos y Victoria Domingo, que destrozaron una vidriera de un Burger King. Luego le echaron tinta a la fachada de la Sagrada Familia. No entiendo cómo es posible que no se den cuenta que no consiguen absolutamente nada. Absolutamente nada. Que no colaboran en la solución de los problemas en lo más mínimo. Su afirmación es que con ello concientizan a la gente. Pero mira, la gente sabe cuál es el problema del 12 de octubre, ¿no? Se debate hasta el cansancio todos los años. Nos vuelve locos. Yo tengo vídeos sobre lo horrible que es. Imagínense el 12 de octubre siendo español y mexicano, nieto de español y nieto de indígena zapoteca. Bueno. Se hace más gente consciente del tema del 12 de octubre, de lo que fue el descubrimiento y conquista, descubrimiento entre comillas siempre. No, se hace más consciente la gente de que el cambio climático está haciendo mucho daño cuando embarras de pintura el Stonehenge o la Sagrada Familia o rompes el escaparate de una hamburguesería. Que no se le estás rompiendo a Burger King International.
Estás rejodiendo la vidriera al franquiciatario que tiene esa franquicia de Burger King, que es tan españolito como tú, por cierto. ¿Realmente crees que consigues algo? Lagos, por cierto, una de ellas ha participado, fíjate, en todo esto que ustedes deberán acordarse porque aumentó su conciencia de manera impresionante. Lanzar pintura contra un avión privado en el aeropuerto de Ibiza, lanzar pintura contra el Museo Guggenheim de Bilbao y lanzar pintura contra un yate. ¿Se sienten verdaderamente luchadoras por la libertad? ¿Cómo es que no se dan cuenta que provocan mucho rechazo? O por otro lado, no dejan de ser enormemente ridículas, payasescas. Ellas también han cortado la M30 en plena operación salida en Madrid y tienen decenas de denuncias judiciales que las podrían llevar a prisión. Pero dice, me estoy jugando entre 3 y 8 años de cárcel, más cada vez que me han detenido y me han propuesto para acusarme de delitos de daño al orden público, eso también lleva pena de cárcel. Me aterra entrar en prisión, pero me aterra mucho más la crisis climática y todas las desigualdades que se están acentuando. Y no, las desigualdades están desapareciendo, pero bueno, no quiero romperte el corazón así. Si ella entra en prisión, su entrada en prisión y la crisis climática son eventos independientes. Ninguna de las atrocidades que ha cometido, ninguno de los atropellos, ninguna de las barbaridades que ha cometido ha reducido en lo más mínimo la crisis climática que estamos viviendo. Quizás si se hubiera dedicado a estudiar ciencia del clima, hubiera ido a la universidad y estuviera haciendo experimentos que nos permitieran, o que hubiera estudiado ingeniería y estuviera desarrollando nuevas tecnologías de combustibles o fuentes de energía alternativas, pues estaría haciendo mucho más por la crisis climática que echándole pintura a un cuadro, ¿no? Nos da igual que parezca bien o mal. Lo que queremos es tener 10 millones de visualizaciones en Twitter o Instagram. Si un 10% de la gente que nos ve tiene curiosidad y de ese 10% un 1% está de acuerdo, la acción se considera un éxito. ¿10,000 personas que estén de acuerdo con ellas? No lo creo, ¿eh? No creo que las haya. El otro problema es que, por cierto, como yo ya lo sabía, pero ahora lo han confirmado, el Futuro Vegetal es una escisión de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es una cosa que organizaron unos ecologistas profesionales, activistas profesionales, que han hecho distintas organizaciones a lo largo de los años para vivir de ellas. Pero con lo que siempre se salen es, bueno, pero lo que le echamos a Stonehenge pues no era malo. Y la sopa que le echamos a los girasoles de Van Gogh, pues, si no la toca porque tiene un acrílico. Y esto pues, es pintura roja biodegradable. No, primero que nada no es cierto. Por ejemplo, el cuadro requerirá una segunda reconstrucción. Dice que, bueno, que están explicando a los expertos cómo la pintura roja fue absorbida por ciertas zonas del cuadro y el marco está dañado también y demás. Y que esto va a costar dinero, ¿no? Va a costar dinero que no es de ellos, es nuestro. Pero aun si así fuera, el hecho de que demuestres tu desprecio ante una obra de arte, ante una obra de valor histórico, ante una obra de representativa de un momento histórico del cual tú estás muy lejos, tiene sentido. Yo me imagino, es que no lo puedo encontrar, no lo consigo aterrizar, ¿no? Hay muchas expresiones políticas que son absolutamente irrelevantes, lo sé. Pero estas, aparte de ser irrelevantes en cuanto a la consecución de sus objetivos, son perjudiciales en otras zonas. No lo sé. Quizás ustedes saben mejor que yo y podrían decirme algo más. Pero yo, con los idiotas que atacan arte porque creen que con eso me están salvando a mí,
No quiero tener absolutamente nada que ver. Tienen todas las buenas intenciones del mundo y eso es lo que más me preocupa, porque por las mejores intenciones del mundo se pueden cometer las peores atrocidades. Y aquí han llegado hasta aquí. A ver a dónde llegan después.